Amigo televidente, ¿qué tal? Yo creo que en su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos vamos a estudiar las Sagradas Escrituras y la Biblia se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 16 del 1 a terminar. San Marcos capítulo 16 del 1 a terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decía entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después aparece en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a vivirla, a practicarla. Bendice la fiel audiencia y toda la nación, incluyendo Israel, Padre. En tus manos están, Padre. Gracias porque Cristo vive y reina por la eternidad. Oh Dios, gracias por su muerte y resurrección. En el glorioso nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Es para mí un placer y un privilegio presentar a nuestro panelista. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. El tema central que tenemos hoy es, y oiga bien el tema, muy importante: Cristo vive y reina, la tumba está vacía. Cristo vive y reina, la tumba está vacía, y está basado en Marcos capítulo 16. Vamos a ver varios puntos aquí de cómo Cristo resucitó y por qué resucitó y a qué se debe. Pero Marcos presenta aquí los puntos de que la tumba está vacía. Los ángeles estaban allí diciendo que estaba vacía. ¿Cómo podemos entender que Cristo resucitó? Entonces, ¿es Cristo el verdadero Dios, el Mesías, el Salvador del mundo? Amén, gloria. Sí, es el verdadero Dios y el Mesías, el que vino a libertar a la humanidad, el que vino a dar vida y vida en abundancia. En Él está la vida física, la vida espiritual está en todo en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Él creó los cielos y de la tierra. Él es el Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él vive para siempre. Y estas noticias, como este capítulo 16 de San Marcos, deberían estar en gozo, en la paz de nosotros, de saber de que Cristo vive, porque lo confirma su misma palabra a través del apóstol Marcos, la cual dice: Él está sentado a la diestra de Dios, Él vive para siempre. Este es un gozo que debemos tener cada momento, el solamente escuchar, el solamente saber de que la tumba está vacía. Y esto nos enseña que Él vive para siempre. Que no estemos en tristeza ni en dolor como estaban sus discípulos
cuando él apareció a sus discípulos diciendo, incrédulos, ¿por qué están con tanta duda? Porque yo les dije que iba a resucitar. Y la palabra de Dios lo que dice es la promesa de Dios. Alabado sea su nombre. Él vive para siempre, amigos televidentes. Hay que gozarse en la presencia de Dios, pastor. Amén, gracias. Sí, es la promesa de Dios. Y vamos a mirar aquí, que es muy importante, como dice el varón. Vamos a Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 12. Vamos a ver varios puntos esenciales allí, donde Dios presenta ya o promete la resurrección de Jesucristo, el Cordero, y cómo le dice a los discípulos y cuándo tenían que comerlo. Leamos algunos versículos, del versículo 1 en adelante. 12 en adelante. Capítulo 12 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el cincel de las casas en que lo hayan de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y los que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresurándonos. Es la Pascua de Jehová. ¿Ve usted? La verdadera Pascua ya Dios había prometido. ¿Entiende? La sangre tenía que poner ¿a dónde? En los dinteles de la puerta. Y donde pasaba el ángel de la muerte y no encontraba esa sangre, entraba y mataba el primogénito. Gracias a Dios por Jesucristo, aleluya, que murió por nosotros. Pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario y resucitó, amén, como señal de que Él vive y reina y que tenemos vida. ¿Ve usted la importancia de la muerte de Cristo y la resurrección? La verdadera Pascua no es en diciembre, es en abril, como dice ahí, el primero, ¿entiendes? Entonces el día el 14, y había que comerlo, ¿entiendes? Sin contaminación. La carne no podía estar contaminada. Era macho de 1 año, el cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. Somos salvos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Tiene su casa la sangre en los dinteles, se refiere al corazón suyo. ¿Está Cristo en su corazón? ¿Se ve? Tiene que estar Cristo. Si Cristo no está, el ángel entra y lo mata. ¿Sí? Esa es la condenación. Así que Cristo vive y reina. Él resucitó, la tumba está vacía. Busque todas las tumbas, vamos hermanos, los gobiernos, los reyes y todo, están llenas de tierra y de huesos. La de Cristo está vacía. Amén. Como señal de que tenemos vida. Cuando las mujeres vinieron, encontraron, y los ángeles dijeron, no está aquí, Él vive, ha resucitado de los muertos. ¡Qué lindo! Amén. Tenemos la victoria porque la tumba está vacía. Aleluya, gloria a Dios. Es un gozo de saber de estas noticias agradables. Y nuestro Dios lo dijo a través de su Hijo amado Jesucristo, en que tengo complacencia. Y cuando también Juan el Bautista dice que son la presentación de Cristo Jesús, ha venido a dar buenas nuevas de salvación a la humanidad. Él vive y Él reina para siempre. No debemos estar tristes, no por una semana, no por unos días, no, estemos en gozo del Señor, porque Él vive para siempre y su promesa se está cumpliendo al paso y en la voluntad de Dios, pero no la voluntad del hombre, porque el hombre, vemos nosotros que en el capítulo 16 de Marcos dice que 2 mujeres venían que habían estado con Jesús y que una de ellas fue echado 7 demonios
y que aún se espantaron cuando vieron que la tumba estaba vacía. Pero también algo muy importante, pastor y amigos televidentes, cuando ellas dicen, ¿cómo quitaremos una gran roca, una gran piedra? Cuando Dios tiene todo bajo el control. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es para siempre, es eterna, es para convicción y para certeza, para que tengamos esa fe en Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Cuando llegaron y no vieron la piedra, ya habían visto la piedra removida, y el ángel de Dios aparece para ellas y les dice, entren, vengan a ver, está vacía la tumba. Esta es una confirmación de la promesa de Dios. Esta es una confirmación de que el que ha prometido darnos vida y vida en abundancia vive por los siglos de los siglos, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que vendrá por segunda vez. Y pastor mencionaba de que debe de eso nacer en nuestro corazón, que Cristo esté en nuestro corazón para que vivamos, no eternamente, sino que vivamos para siempre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Que viva Cristo en nuestro corazón, porque dice, aunque estemos muertos, viviremos en Cristo Jesús, pastor. Y es importante mirar, ¿entiende? Comprobar. Si usted va a Mateo 28, encuentra también que la tumba está vacía y que los principales sacerdotes y fariseos pagaron a los soldados para que negaran que Cristo había resucitado. Corrupción. Pero no pueden negarlo, porque se regó por todas partes. ¿Ve? Si van a San Juan 20, encuentran también allí que Cristo resucitó, que la tumba está vacía. Aleluya. En Marcos, aquí, que es la lectura que tenemos, 16, también encontramos aquí, hermano. Cristo resucitó, la tumba está vacía, su nombre es gloria. Amén, gracias, Señor. Tenemos victoria en Cristo. Aleluya. Y tenemos esperanza y seguridad de vida porque Cristo resucitó. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A Él oí, Él resucitó, hermano. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Tiene usted la resurrección en su corazón? ¿Tiene el sello de aprobación de que el Señor vive? Él vive, Él no está muerto, hermano. No. Entonces, si Él no está muerto, usted no está muerto. Aleluya. Por eso es que es importante que vea que usted es templo del Espíritu y que ese sepulcro ya fue limpio. Y que los ángeles confirmaron, comprobaron que Cristo había resucitado. Aleluya. Tenemos vida en abundancia, hermano. ¿Por qué la resurrección? El poder de la resurrección. Aquí en Marcos dice que Él nos dio poder para orar por los enfermos y orar por los que están muertos para que resuciten. Ay, santo. Usted ve, el poder de la resurrección aquí entra en que Cristo resucitó. Y dice que si tomaran cosas mortíferas en las manos, no hará daño. Y serpiente no hará daño. Que vamos a reprender demonios, aleluya. Que vamos a orar por los enfermos. Y van a ser un poder. El Señor lo demuestra aquí, el poder de la resurrección. Nos confirma que Él vive, que Él reina. Que Él vive para siempre, no está muerto. Así que no sea usted, ¿me entiende?, preocupándose con esta cosa como las otras religiones que no tienen. Por eso que Cristo no es religión. El pueblo de Dios no es religión. Porque Él vive y reina. Todas estas religiones tienen dioses paganos, tienen dioses muertos y adoran imágenes porque sus líderes están muertos. Pero Cristo vive y reina para siempre. Su nombre es gloria. Él es santo, hermano. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando las mujeres vinieron, se sorprendieron porque la tumba estaba vacía. Y salieron corriendo a anunciar que Cristo vive. ¿Usted ve? Él resucitó el primer día de la semana. ¿Ve usted? La garantía de nuestra salvación. Por eso es que Cristo es dueño del sábado y dueño del domingo. ¿Por qué resucitó? No resucitó sábado, porque ya no era necesario. Ahora es el primer día de la semana. Y Él establece ahí el sello de aprobación. Por eso cuando vino, se reunió con sus discípulos el primer día de la semana. Y le dijo a las mujeres, vayan a Galilea, que estemos allí, porque yo voy para allá. ¿Se ve? El primer día de la semana, hermano. Por eso es que la iglesia se congrega el primer día de la semana, como testimonio de que Cristo no está muerto, de que Él vive y que Él es el primero. Al necesitar el primer día,
Es que Él vive y que él merece el primer día de la semana. ¿Usted ve? El Padre terminó la creación el séptimo. Y el séptimo significa el último. Pero Cristo representa el primero. Y tenemos que darle el primero de nuestra vida. Porque Él no está muerto. Él vive. Él merece el primero. Por eso Él dice, yo soy el primero y el último. ¿Usted ve dónde está el punto? Él es dueño del sábado y dueño del domingo. En el domingo que Él merece el primado, le da a usted el primer lugar, tiene Dios el primer lugar de su vida. Desde que usted se levanta, tiene el primer lugar. Allí en Éxodo 12 lo dice, el primer día de la semana. Ve usted y establece el primer día. Esa es la verdadera Pascua. Así que es importante comprender eso, hermano. Su nombre es gloria. Cristo vive. Tenemos que gozarlo en el Señor. Porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Su nombre es gloria. Santo. La tumba está vacía. Cristo reina. El triunfo de la victoria está en la resurrección de Jesucristo. Santo. Es su nombre es gloria, sí. ¿Y cómo podemos nosotros seguir entendiendo lo que Dios, comprendiendo y atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón, en la vivencia en Cristo Jesús? En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, o sea, yo soy el primero y el último, yo soy el principio y el fin. Él es el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el Dios que ha venido a hacerse hombre, vino a hacerse carne para darnos nosotros la vida que Dios quiere a su complacencia, a su voluntad, sanarnos, libertarnos, darnos la salvación y la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yes. Alabado sea su nombre. Qué bendición de poder nosotros disfrutar, de gozarnos en esta bendición de su Hijo amado Jesucristo. Porque cuando Él vino buenas nuevas, noticias agradables a la humanidad. Yes. Pero cómo nosotros nos podemos atesorar, cómo podemos recibir nosotros cuando si estamos en tristeza, en dolor, en angustia, cuando ha nacido Emmanuel, el Dios con nosotros, ha nacido y ha venido y ha dejado su Espíritu Santo. Debemos nosotros estamos en esa complacencia, en ese gozo, en nuestro Señor Jesucristo, de que Él vive. Confirma la palabra de Dios, la tumba está vacía, no hay nada ahí, no hay huesos, no hay nada. Cristo Jesús resucitó al tercer día. ¿Y qué sabe que la resurrección de Cristo? Es para darnos vida y vida en abundancia, es perdonarnos nuestro pecado, es enseñarnos el camino a la gloria de Dios, es decirnos a nosotros que Él es la verdad, que Él es la luz, que debe alumbrar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro ser, para poder seguir glorificando el nombre de Dios. Aquí dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es, el Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Gocémonos, amigos televidentes, en el Señor, gocémonos en el Dios Todopoderoso, que Él vive, que reina para siempre y que Él tiene control sobre todo, aire, cielo y mar. Él tiene control, porque Él es el que creó los cielos y la tierra. Pero a veces hacemos las cosas muy diferentes, que debemos de honramos al que hizo el día y no honramos al que creó el día. Y ahí estamos equivocados. Nosotros debemos honrar a nuestro Dios Todopoderoso. El pastor mencionaba que Él es el dueño del sábado, domingo, lunes, martes, los 7 días de la semana. Es el dueño del mes, del año, de todo el universo. Él es el dueño, nuestro Dios Todopoderoso. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice nosotros que la resurrección vino a darnos vida, gozo, paz, nos vino a dar la estabilidad, nos vino a quitar la venda, nos vino a perdonar pecado e inmundicia en nuestra vida y nos vino a enseñar el camino que debemos andar cada momento para alcanzar la salvación y la vida eterna. Pastor. Amén. Vamos también a San Juan 20 para que nos demos cuenta, más hermanos, el poder de la resurrección. San Juan 20. Del 1 en adelante, más o menos, algunos de los primeros 5 versículos. Mira cómo dice la palabra aquí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Ve usted lo que dice la palabra de Dios? Resucitó, no estaba allí. María le dijeron, ellos corrieron inmediatamente, entraron al sepulcro y la tumba estaba vacía. Los lienzos puestos ahí bien ordenados, pero Cristo no estaba. ¿Cree usted? El creer en la resurrección de Jesucristo es tener vida eterna. Vida eterna. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Él lo dijo. El Señor les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes? Entonces, la esperanza, el sello de aprobación es que ella ha resucitado. Y Él resucitó. Él es la resurrección. ¿Cree usted en el Señor? Creer y aceptar a Jesucristo. Es amar y guardar sus mandamientos. ¿Sabes? Eso es creer. Al principio los apóstoles no creyeron. Y el Señor, ¿cómo le llamó? Incrédulos. Incrédulos. ¿Sabes? Así que usted para tener vida eterna no puede ser incrédulo. Tiene que estar consciente de que resucitó. Él nació por obra del Espíritu Santo, pero el punto de sello de aprobación es la resurrección. ¿Sabes? Para tener vida eterna es que Él resucitó. Que Él murió. Eso dice la palabra de Dios, que como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Sabes? Para destruir la muerte, es decir, al diablo. Así, vamos a leerlo, eso dice la palabra. En Hebreos, capítulo 2, del verso 14 y 17. Entonces es importante que usted entienda lo que estamos diciendo, hermano. Aquí es creer, es aceptar. Es que la tumba está vacía. Se llama el poder de la resurrección. Porque usted y la humanidad tienen vida eterna. Ya. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Así que yo creo que nació por obra del Espíritu Santo, así que los apóstoles predicaron, pero resucitó, en verdad murió. Marco dice que la tumba está ¿qué? Vacía. ¿Y que resucitó? Y que destruyó el imperio de la muerte, decía el diablo. El diablo. Sí, ya tenemos vida, hermano. Aleluya. Pero esto dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. vivirá. Otra cita quiere, porque ahora le toca predicar. Otra cita. Leamos que dice la palabra de Dios, ahí en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, para que vea. Hay que confesarle, hay que creerlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Ve usted la importancia de la resurrección de Cristo Jesús? Hay que confesarlo. Hay que creer en nuestro corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos. ¿Ve usted? A su nombre, gloria. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Ayúdanos a entender que tú vives y reinas. Y que la tumba está vacía, Señor. Y que tú vienes pronto por segunda vez a levantar a un pueblo, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por la iglesia. Creemos en ti. Bendice a esta fiel audiencia que pueda creer, Señor, que tú eres el Salvador y que sin ti nada podemos hacer. Bendice a tu siervo, Señor, en el mensaje como siempre lo usa. Y síguete glorificando. En el nombre de Jesús, amén. Con nosotros, en nuestra palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos en el libro de los Salmos, capítulo 20,
el libro de los Salmos capítulo 20. Damos lectura a la palabra de Dios con el tema victoria de Dios. Amén. La victoria de Dios. Para más adelante atesoraremos la palabra de Dios. ¿Qué es la victoria de Dios? ¿Para qué la victoria de Dios? ¿Y cómo tenemos la victoria de Dios? ¿Y cómo poder mantenernos en la victoria de Dios? Porque es simplemente decir, estoy en victoria, pero ¿en victoria de qué? En poder seguir avanzando. En la victoria de Dios dice que todo lo podemos en su Hijo amado Jesucristo. En el libro de los Salmos capítulo 20, vamos a dar lectura del versículo 1 al 7. El libro de los Salmos capítulo 20 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Alabado sea su nombre. Jehová Dios de los ejércitos, en la victoria de Dios. Cuando hablamos de victoria de Dios, hablamos triunfo espiritual en Cristo Jesús. Como traía la palabra de Dios que le dimos lectura, donde nos dice que Él ha resucitado, Él vive para siempre por los siglos de los siglos. Tenemos un triunfo espiritual a nuestra vida, un triunfo espiritual de la cual nos dice nosotros que sabemos el camino, sabemos a quién tenemos que creer, en quién seguir, en quién permanecer, porque Él vive para siempre. Porque no podemos honrar a uno que esté muerto, no, porque ¿qué nos puede dar? No nos puede dar nada, pero honramos el nombre de su Hijo amado Jesucristo, porque Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la victoria, Él es el que nos ayuda, el que nos levanta, que nos cambia, que nos transforma, Él es el que nos hace nosotros que podamos estar de pie cada día, porque en su voluntad está, así como levantó a su Hijo amado Jesucristo entre los muertos. Al tercer día lo levantó y dice que vino a darnos la victoria, y la victoria de la cual es la victoria, es el triunfo espiritual en nuestra vida, logrando por nuestro Señor Jesucristo sobre todo pecado, que Él sobre todo pecado, Él nos dio la victoria, sobre la muerte nos dio la victoria, sobre todo mal en este mundo nos ha dado y nos sigue dando la victoria en su Hijo amado Jesucristo. Alabado sea su nombre. Aquí encontramos la victoria de Dios. La victoria no solamente es decir estamos en victoria. Hay algo muy interesante que me llama la atención cuando muchos decimos estoy bendecido, prosperado en victoria, pero debemos estar convencidos de que lo estamos, porque no solo el hecho de expresar, no solo el hecho de decirlo, debemos de estar en ese gozo del Señor cuando decimos estamos prosperados, y la prosperidad es en el triunfo espiritual, en la victoria en Cristo Jesús, y que estamos bendecidos en el Dios Todopoderoso, en cada día que Dios alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Esta es la victoria de Dios. Esto no solamente es el anunciar una palabra de Dios, esto no solamente es decir que estamos en victoria, debemos estar en victoria cuando vemos que las cosas están imposibles para nuestras vidas, tenemos que estar en victoria cuando vemos que hay mucha carga, hay mucho problema o hay muchos obstáculos al servicio de Dios. Debemos de estar en victoria porque todo lo podemos en su Hijo amado Jesucristo. En este capítulo 20 de los Salmos dice, Jehová te oiga en el día de conflictos, problemas, tristeza, dolor, hay un sinfín de listas, pero Dios nos dice a nosotros que nos escucha en los conflictos, nos escucha en las aflicciones, nos escucha en la tristeza, en la soledad, en la enfermedad, nos escucha en todo lugar, en cualquier momento que estemos pasando, Dios nos escucha y Dios nos dice que su Hijo amado Jesucristo lo podemos en Él. Aquí está la victoria de Dios.
El servicio de Dios es victoria, y victoria de Dios es el momento que nosotros abrimos nuestros ojos, es una victoria en Dios. Victoria en Dios es cuando sabemos a quien nos puede salvar, quien nos puede rescatar, quien nos puede levantar. Hay una victoria de Dios ahí, porque a veces, pastor y amigos televidentes, decimos estar en victoria cuando recibimos algo de Dios, cuando vemos que Dios hace su voluntad en nuestras vidas y decimos estamos en victoria. La victoria de Dios es para siempre, es eterna. Aquí nuestro Señor Jesucristo lo dice. Le dimos lectura al capítulo 1 y versículo 8 de Apocalipsis, donde Él dice, yo soy el primero y el último. Ahí tenemos la victoria en Cristo Jesús, que dice que Él es el Señor Todopoderoso. Tenemos la victoria en Él, que Él dice que Él es el que tiene la potestad Él tiene poder sobre toda la potestad de tinieblas. Tenemos la victoria de Dios en nuestras vidas, pero queremos alcanzar una victoria. Más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 32 en adelante, dice que ¿quién nos puede separar del amor de Cristo Jesús? Ni la altura, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni los ángeles. Nada, nada, amigos televidentes, nos puede separar del amor de Cristo, porque la victoria está en su Hijo amado Jesucristo. A su nombre, gloria. Tenemos la victoria de Dios en nuestras vidas y debemos estar siempre en la victoria de Dios. La derrota, las pruebas y todo son momentos que deben de pasar en nuestras vidas, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y explíquese cómo tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo fue encarcelado, le colocaron una cruz en su espalda, llegó al lugar donde lo iban a crucificar, llegó a la victoria. ¿Por qué? Porque a través de Cristo Jesús, de la resurrección y la crucifixión, en estos momentos, en estos días que se celebran en todos lugares, lo que es la crucifixión de Jesucristo, pero vemos tristeza cuando Dios nos dice a nosotros que la tumba está vacía y que Él vive para siempre. Debemos estar en la victoria de Dios, no estar tristes, no estar como estar en lo que es. Vemos nosotros que muchos vivimos en las tradiciones, las costumbres, pero no vivimos en la victoria de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, que resucitó y que dice, y la palabra lo confirma, que la tumba está vacía. ¿Dónde está la victoria de Dios? Dice la palabra de Dios en 8 de Romanos capítulo 8, del 32 en adelante, que nos enseña y nos dice que nosotros no hay nada que nos separe del amor de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la victoria de Dios, la promesa de Dios a todo aquel que le sirve, a todo aquel que le cree, a todo aquel que lo tiene como Señor y Salvador en su corazón. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y la victoria también que Dios nos dice a nosotros, que nos ha librado de pecado y que nos ha salvado de toda maldad en este mundo. La victoria de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Alabado sea su nombre. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Aleluya. La ayuda de Dios es cuando extiende sus manos. La ayuda de Dios es cuando nos cubre de algún mal. La victoria de Dios es cuando o la ayuda de Dios del santuario de Él es que nos dice, nos corrige, nos lleva y nos lleva al camino a la cual nos lleva a la vida eterna. La ayuda que viene del cielo, que nos dice que es el pronto socorro a nuestras tribulaciones. ¿Ves la ayuda de Dios? ¿Por qué decimos a veces que Dios no nos ayuda? ¿Por qué decimos que Dios no está con nosotros? ¿Por qué decimos que Dios se ha alejado de nosotros? Cuando aquí su palabra nos dice, ¿no?, que viene el socorro, viene la ayuda del cielo. Y la ayuda es cuando estamos pasando alguna situación, estamos pasando alguna dificultad, algún problema. Dios, vemos la victoria manifestada en su Hijo amado Jesucristo. Dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro, escuche bien, amigo televidente, por lo cual estoy seguro, dice la palabra de Dios, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, hermanos. No hay mucho que predicar, no hay mucho que traer, porque aquí está todo dicho de parte de Dios. Nada nos puede separar. Ahora, cuando vemos nosotros una separación, cuando vemos una distancia entre Dios y nuestras personas, es porque nosotros nos estamos dando esa distancia, porque Dios sigue siendo el mismo de hoy, por los siglos de los siglos, como fue de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él sigue siendo el mismo Dios. Ahí está Dios, donde Dios nos encontró, ahí sigue Dios.
¿Por qué muchas veces nosotros vienen esos pensamientos? Porque contristamos al Espíritu de Dios y no vivimos en el Espíritu de Dios, no andamos en el Espíritu de Dios, y por eso que vemos nosotros que todas las enfermedades físicas o las enfermedades mentales o espirituales, las vemos nosotros que todos son imposibles, que Dios no puede sanarlo, y Dios puede libertarnos, porque aquí dice, no hay nada que nos separe, ni la vida, ni la muerte, ni lo que es creado en esta tierra, no nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque la victoria lo ha dado Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Quieres tú la victoria de Dios? ¿Quieres mantener la victoria de Dios? Honra el nombre de Dios, cree de tu corazón, no de labios, en tu pensamiento, de todo tu ser, de tu espíritu, entrégate en la mano de Dios. A través de su Hijo amado Jesucristo, dice que aquí vemos nosotros la victoria de Dios en su Hijo amado Jesucristo. Cuando fueron los discípulos a buscar la tumba, no estaba. Alabado sea una victoria de Dios en nuestras vidas, que Él vive, que reina para siempre por los siglos de los siglos. En el libro de Deuteronomio capítulo 20, el versículo 4, nos dice que porque Jehová, nuestro Dios, va con nosotros para pelear por nosotros contra nuestros enemigos a fin de salvarnos. La victoria de Dios, aleluya. Y otra victoria de Dios que nos da la enseñanza a través de Moisés, que cuando el pueblo que había escogido desde la fundación del mundo estaban siendo castigados, estaban siendo vituperados, estaban dándoles cargas en una nación que se llama Egipto, y estaban sufriendo, estaban en tristeza, mucha carga, muchas situaciones, muchas dificultades, todo lo que estaban pasando. Pero ahí escuché a Dios cuando clamaban unos corazones, cuando decía, Señor, ¿cuándo nos vas a ayudar? Y envía a su siervo, a Moisés, a sacar a este pueblo con poder y autoridad, con brazo y mano fuerte de parte de Dios, saca a su pueblo. Esta es la victoria de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, sacarnos, salvarnos, libertarnos, ayudarnos de las situaciones que estemos pasando. Dios quiere ayudarnos, dejémonos ayudar de parte de Dios, dejémonos que Jesucristo sea nuestro ayudador. ¿Y cómo podemos entender que Él sea nuestro ayudador? Dice que los que estamos cansados y cargados nos acerquemos a Él, que vengamos a Él. Él nos va a dar el descanso de vuestra alma. ¿Y qué? Pues nos enseña la humildad y ser manso como Él ha sido y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que nos da el descanso de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo físico, para poder descansar en paz en Cristo Jesús, porque Él tiene poder, Él tiene autoridad. También leímos lectura de Hebreos capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Nos dice a nosotros que Él ha sido tentado, pero Él tiene poder para socorrernos los que somos tentados. Tiene poder para levantarnos, tiene poder para salvarnos, tiene poder para transformar nuestras vidas. La victoria de Dios en nuestras vidas. En este capítulo 20 dice en el versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tus pensamientos? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? ¿Qué son los deseos que hay o sale de tu corazón para Dios? El tener la victoria de Dios, el mantener la paz de Dios. Dice que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro pensamiento y corazón en su Hijo amado Jesucristo. Otra victoria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otra victoria de Dios. Dice, yo soy el principio, el fin. Otra victoria de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. No estemos en estos tiempos, en estos días, celebrando una tristeza, estar de luto. No, amigos televidentes, estamos en la victoria de Dios. Cristo vive para siempre, por los siglos de los siglos, y nos dice que nos quiere salvar, nos quiere transformar, nos quiere cambiar, que si nos llamó, nos escogió, es para un propósito perfecto y divino de parte de su Hijo amado Jesucristo. Así que no nos sintamos cero a la izquierda, no nos sintamos que Dios nos ha abandonado. Dios sigue siendo el Dios supremo, Dios todopoderoso en nuestras vidas, y nos quiere enseñar, nos quiere dirigir en su victoria, a la victoria, así como dirigió a su Hijo amado Jesucristo, a la victoria en la crucifixión, a la victoria cuando lo sepultaron, y al tercer día vino la victoria de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo a la humanidad, el perdón de pecado, el librarnos de toda maldad, el enseñarnos que Él tiene poder sobre toda potestad de tinieblas en los cielos y en la tierra. Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. La victoria de Dios en nuestras vidas.
En el Salmo 44, versículo 3, dice la palabra de Dios, porque no se apoderarán de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. No es la fuerza humana, no es la fuerza de un presidente, no, nada puede hacer el hombre en esta tierra, sino es la luz del rostro de Dios, es el poder, la diestra de Dios que tiene sobre control y que se complace en hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, el poder de Dios, la victoria de Dios en nuestras vidas. En el versículo 5, en este capítulo 20 de Salmos, dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones, no dice tu petición. Y aquí vemos nosotros que en el libro de Romanos dice que ni vida, ni ángeles, ni lo profundo, ni lo alto, nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y aquí dice que complace nuestro Dios Todopoderoso por medio de su Hijo amado Jesucristo toda petición de nuestro corazón. Ven y preséntate en la presencia de Dios. Dale toda tu petición que tengas en tu corazón, de tu familia, tu hogar, tu matrimonio, de tu trabajo, de tu vida diaria, de tu propia vida. Ven y dale la petición a Dios, porque Él dice concede al momento en su voluntad algo perfecto. Alabado sea su nombre, es que Dios, estamos en la victoria de Dios. Debemos seguir siempre en la victoria de Dios, porque Cristo vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Él vive, amigos televidentes, Él no está muerto, Él no está en la tumba, Él está sentado a la diestra de Dios, preparando lugar para todo aquel que desea estar donde está Cristo Jesús. Y pronto vendrá por segunda vez a traer a su pueblo, a traer a su iglesia, a traer a aquel que cree y que le sirve y que sigue en medio de las batallas, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, está con las manos levantadas porque ha creído en la victoria en su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿Qué quiere decir? Que confiamos más de lo que podemos palpar, confiamos más de lo que podemos nosotros sentir o lo que podemos hacer con nuestras vidas, pero no confiamos a nuestro Dios Todopoderoso que vive, que reina para siempre por los siglos de los siglos. Confiamos en nuestras fuerzas humanas, nuestra inteligencia humana, confiamos más en esto, en la tecnología, y no confiamos al Supremo, al Dios Todopoderoso, el que reina para siempre por los siglos de los siglos, al Alfa y el Omega. No confiamos en Él. Toda esa confianza la tenemos a nuestra propia fuerza. Toda esa confianza la tenemos nosotros, lo que vemos. Al hombre le tenemos más confianza que confiar en Dios. Y aquí dice que confíen en las fuerzas de caballos, confían más en lo que es a caballos y carros, y no confían al Dios Supremo, al Dios Todopoderoso. Bendito su nombre. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y algo que me llama la atención es que aquí hay signo de interrogación que dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué vamos a decir sobre todo esto que está pasando en el mundo, que está pasando en nuestra vida? ¿Qué diremos sobre todo esto? Pero después hace otra pregunta, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra pregunta, ¿quién puede contra nosotros si Dios está con nosotros? ¿Dios está contigo? ¿Dios tienes la victoria de Dios? ¿Estás seguro, segura que Dios está contigo? Entonces puede decir, ¿qué pues diremos a todo esto? De todos los problemas, de todas las dificultades, sino que le damos prioridad, le damos más honra a los problemas, a las dificultades, a las situaciones, a las enfermedades, y no honramos el nombre de Dios. Y aquí dice Dios que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
No puede potestad, no puede enemigo, no el Satanás, no puede nadie, porque si está Dios con nosotros, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos dirige, Él nos guarda, Él extiende sus manos para protegernos, Él nos da su mano para levantarnos, Él nos dice a nosotros que nos da nuevas fuerzas como la del águila, Él nos dice a nosotros que corramos, no nos cansaremos. ¿Por qué? Porque no es vigor, no es fuerza humana, sino es poder celestial que nos da Dios. Y nos dice en este capítulo que leemos de lectura, el 16 de Marcos, donde la cual dice que oraremos por los enfermos, oraremos por aquellos, y si conviene o tomar las cosas mortíferas, no pasará nada, porque el poder de Dios, la esencia de Dios, el Espíritu Santo, es el que vive y que nos dirige a nosotros, a su nombre gloria, y estamos viviendo y gozándonos en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso por medio de su Hijo amado Jesucristo. Aunque dice que muchos confíen en carros y a caballos, pero dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendemos memoria de lo que ha hecho Dios, memoria de lo que sigue haciendo Dios, memoria de que resucitó a su Hijo amado Jesucristo, memoria de que Él nos dice a nosotros que prepara lugar para nosotros, memoria que nosotros sabemos que sus promesas son eternas, memoria de Dios es que nos dice a nosotros que debemos vivir en la victoria de Dios para alcanzar la salvación y la vida eterna a nuestras vidas, no solamente nuestras, sino la de nuestra familia, alrededor nuestro, a la humanidad. Esta es la memoria que debe tener Dios a nuestras vidas, y debemos nosotros tener memoria también para recordar de las grandezas, de las promesas de Dios a nuestras vidas. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nos caemos, pero Dios nos levanta. Nos tropezamos, Dios nos ayuda. Fracasamos, Dios nos levanta. Cometemos algún pecado, Dios nos perdona por medio de su Hijo amado Jesucristo. Recuerde, amigo televidente, que la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, fue para honrar y glorificar el nombre de Dios. Es saber que hay una luz en medio de la oscuridad, hay una luz que nunca se apaga, que es Cristo Jesús, que nos espera que nosotros nos acerquemos a Él y para perdonarnos y cambiar nuestra vida. Hay victoria en Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Hay triunfo espiritual. ¿Por qué? Porque nos defiende la maldad, nos defiende del pecado, y nos dice a nosotros que alcanzamos a la victoria en su Hijo amado Jesucristo. Y para terminar, en el capítulo 91 de los Salmos, versículo 7, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Escucha bien, cae 1000, 10,000, pero más a ti no llegará. ¿Por qué no llega? Porque estamos en la victoria de Dios, en la cobertura de Dios, en el cumplimiento de su promesa de Dios. Estamos porque Dios llama y escoge y nos levanta, nos transforma, nos prepara para poder nosotros alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Por medio de Él es que encontramos la victoria de Dios. La victoria de Dios, dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos, en el día que estemos en tristeza, en el día que estamos cansados, en el día que sentimos que no hay más fuerza, en el día que nosotros creemos que no estamos bien en la presencia de Dios, en el día que nosotros hemos pecado delante de Dios, en el día que cuando nosotros le hemos fallado a Dios, en el día que nosotros nuestra condición delante de Dios sabemos que no es aceptable, Él está y lo invocamos y nos escucha. No importa el lugar que estemos, porque a veces nos metemos o lo colocamos en nuestra cabeza, pensamos en nuestra mente que tenemos que estar en una congregación para clamarle a Dios. Y no, Dios no tiene lugar para que nos podamos clamarle a Él, donde podemos clamarle en el agua, en el río, en el mar, en el aire, en la tierra, donde quiera que estemos podemos clamarle a Dios, que Él nos escucha. Pero queremos alcanzar la victoria, alcanzamos la victoria a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. ¿Qué diremos a todo esto? Nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diremos? ¿Qué dices tú en tu corazón? ¿O qué dice tu corazón ahora mismo? ¿Qué dice tu pensamiento ahora mismo? Si Dios está contigo, Dios está con tu familia, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? Nadie, porque el poder de Dios, la cobertura de Dios, el amor de Dios, el amparo de Dios, la fortaleza de Dios, el amor de Dios, todo lo cubre en Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Qué diremos a todo esto?
¿Quieres tú la victoria de Dios? Levanta tus manos y di, Señor, he fallado, Señor, he llegado a un momento de la incredulidad, he llegado a enflaquecer o he llegado a tener debilidad delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor. He entendido que la victoria está en tu Hijo amado Jesucristo. He entendido, Señor, en mi corazón a través de tu palabra que la victoria la alcanzo, Señor, si yo me someto, te obedezco y sobre todo me someto a ti, Señor, alcanzo la victoria sobre toda potestad de tiniebla, alcanza la victoria a través de tu Hijo amado Jesucristo, porque Él fue tentado también, pero Él tiene poder para socorrerme, Él tiene poder para ayudarme, porque soy tentado, soy dirigido a la dirección que no es correcta, me han sacado de tu camino, ayúdame, Señor. Mucha forma de acercarnos a Dios y orarle a Dios y decirle, quiero tu victoria en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en todo lugar que yo camine. Dame la victoria, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo, porque quiero tener el gozo, quiero tener la paz y sobre todo quiero tener la convicción y la certeza en tu Hijo amado Jesucristo. ¿Qué diremos sobre todo esto? Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Si has hecho esta oración, acércate a Dios, busca una congregación, lee la palabra de Dios y disfrutarás y te gozarás en la victoria de Dios. Dios te bendiga, patrón. Amén, qué lindo, ¿eh? ¿Tienes tú la victoria? Si crees en Cristo Jesús, como decía el predicador. Cristo es la resurrección y la vida. Él es el libertador. Fuera de Cristo, nada podemos hacer. Solo dice ahí en San Juan 15:5, sin mí, nada podés hacer. ¿Sabes? O sea que el mensaje está bien claro. Es a través de Jesucristo. Él es el que nos perdona y nos limpia de todo pecado. ¿Has confesado tu pecado a Cristo Jesús? Te ha apartado, lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ahí está el mensaje que acabamos de escuchar. Que Dios siga usando a su siervo. ¿Tú ves? No podemos cortar por ningún lado. Él es el Salvador del mundo. Él es el libertador. Él es el sanador. Eso lo dice Isaías 53. ¿Entiendes? Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y por su llaga hemos sido curados. Y vuelve Marco y repite que tomaremos serpiente en la mano y no nos hará daño. No. Y si comiéramos cosas mortíferas, no va a hacer daño, porque Él es el centro, hermano. Ya Él murió. Lo que dice Hebreos 2, Él murió. Él venció a Satanás en la cruz y en la tumba. La Biblia dice que pasó a la parte más baja de la tierra del corazón. Jonás tuvo 3 días y 3 noches. El Señor lo pasó allí. Pero el Señor resucitó. El punto es que resucitó al primer día. ¿Por qué no resucitó el 7º día? Porque ya no quería que siguiera como el sábado. El sábado fue para Dios y el pueblo de Israel. Pero el primer día es para que le demos el primado a Dios. Porque Él es el primero y el último. Él es dueño del sábado y dueño del domingo. ¿Se ve? Y cuando Él venga, comenzará un nuevo día. Ya no va a ser el calendario aquí de 7 días, ya no va a ser esa cosa. Aleluya. ¿Tú ves por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. Él es el eterno, el verdadero, su nombre es gloria. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Así que dale el primado a Dios. ¿Qué tiempo tú le das a Dios? A tu trabajo tú le das 7 días, 40 horas y hasta más. Y no importa que llueva, caiga nuevo, frío, tú vas. Pero para servirle a Dios, no. Por eso Él dice, ¿entiendes? Que Él es el primero. Él quiere que tú le des el primado de tu vida. Para todo. Que lo ponga en primer lugar. Su nombre es gloria. En cierta ocasión los discípulos estaban recogiendo espigas en el 7º día. Y los fariseos y saduceos vinieron a atacar a Jesús. ¿Por qué tus discípulos, entiendes, quebrantan el sábado? Y Él dijo, yo soy el Señor del sábado. Y ustedes no me tienen a mí en primer lugar. ¿Tú ves? Yo soy el primero, yo soy el último. A mí que tienen que tenerme. Los que están de luto no necesitan. Pero llegará el día cuando ellos podrán. Se van a levantar.
pero ahora ellos tienen que servirme a mí. Yo soy. Por eso, queridos hermanos, queridos pastores, denle el primado a Dios en todo el sentido de la palabra, como decía el predicador. Vivamos una vida santa, agradable, una vida que agrade a Dios. En cierta ocasión llegó un joven: Señor, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Guarda los mandamientos. Yo los guardo. ¿Cuáles son? No adulterará, no fornicará, no mentirá, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Todas esas cosas yo le he guardado, pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y me sigue. No dice toma mi cruz, no, la tuya, y ven, sígueme. Tú ves, Dios quiere que tú lo sigas a Él. Él es el primado, santo su nombre. Él es el que viene pronto por segunda vez a levantar un pueblo sin mancha y sin arruga, porque Él fue como murió en la cruz del Calvario. Él derramó su preciosa sangre por ti, por mí, por la humanidad. Él es el que merece, amados hermanos, el primado de nuestra vida. Él es la vida eterna, y Él lo repite y lo repetimos nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es. ¿Crees tú en el Señor? ¿Estás de acuerdo a seguir al Señor por donde quiera que Él vaya? Tenemos que seguirlo. Ven, sígueme. Vive mi vida. Él lo dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Pues donde quiera encontramos que Él es el primero. Amén. Y Él resucitó. No seas tradicionalista, tú sabes. Porque ahora la tradición, fueron ahí 2 días, ¿entiendes? Y fueron un pesebre en diciembre y en abril, ¿entiendes? A finales de marzo de este mes comienzan también la gente, ¿entiendes?, a idolatrar y a sembrar cosas y a decir cosas cuando no son, y poner huevos y todas esas cosas tradicionales. Pero al Señor que resucitó no le sirven. ¿Tú ves dónde está el pecado? Sigamos al Señor, hermano. Vivamos su palabra. Adorémosles. Como le dijo el Señor a Moisés. El primero, hermano. Es muy importante. El 10 y el 14. Comen sin contaminación un cordero y pongan la sangre de los dinteles. ¿Tiene la sangre de Cristo? Esa es la única que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. Y el Señor lo dice, como decía el predicador, en San Juan 3:16. Este es mi Hijo amado. ¿Se ve? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cree usted en el Señor? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Tiene usted vida? Para tener vida tiene que aceptar a Jesucristo, creer que murió y resucitó entre los muertos, y que viene pronto por segunda vez, porque está sentado a la diestra de Dios Padre. Repita conmigo: Señor, te doy gracias por Jesucristo. Gracias porque Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo, porque Él padeció por la humanidad, fue crucificado, sepultado, resucitado el tercer día entre los muertos, y resucitó el primer día de la semana. Amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tenemos vida y vida en abundancia. Llénanos de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ore por todas las personas que se convirtieron, que Dios tenga misericordia y que se consagren al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, porque has llegado, Señor, a través de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo, en los corazones de aquellos que estaban, Señor, en la tristeza, en el dolor, en la angustia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que la presencia tuya hace una transformación, un cambio en sus vidas. Ayúdalos cada día, Señor, que su nombre, Señor, esté escrito en el libro de la vida, Señor. Ayúdalos cada día, Señor, con el poder tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me le guarde. Recuerde que hace más de 2026 años que ella resucitó. Así que no pagan con la tradición de que ahora, no, ya hace más de 2026 años que resucitó y que vive y reina por toda la eternidad. Dios me le guarde.
Hasta la próxima semana con la ayuda del Señor mientras vamos a despedir. Bendiciones. Bendiciones para la próxima semana en el nombre del Señor.